Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una situación que, bueno, es el pan nuestro de cada día en muchas comunidades de vecinos en España. ¿Cómo enfrentarse legalmente a esas actividades molestas, insalubres o directamente prohibidas que hace algún residente? Vamos a usar como guía un informe jurídico que analiza a fondo la estrategia para la famosa acción de cesación, esa que está en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, la LPH. El objetivo de hoy es desgranar esos pasos clave y, ojo, que son bastante estrictos, que marca la ley, antes de que podamos siquiera pensar en poner una demanda. Ya veremos que un pequeño error al principio pues puede tirar por tierra todo el esfuerzo. Exactamente. No es solo que exista la molestia, que a veces es súper evidente para todos, lo crucial es construir un caso legalmente sólido, desde el minuto cero. Y la LPH, bueno, es muy formalista en esto. Si te saltas un paso o lo haces mal, sobre todo en esa fase previa al juicio, pues te arriesgas a que la demanda ni te la admitan o peor, a perder el juicio y encima pagar las costas. Mucha frustración para la comunidad. Entendido. O sea, que hay que ir con pies de plomo. Pongámonos en situación. Una comunidad está ya harta, hasta arriba de un problema con un vecino. ¿Por dónde empezamos según este análisis? El informe insiste muchísimo, en saber contra quién actuar. Es que es el pilar fundamental, lo que llamamos técnicamente definir la legitimación pasiva, que traducido significa asegurarse de que demandas a la persona correcta o a las personas correctas, según la ley. Aquí las suposiciones no valen. Un error aquí y todo el proceso se puede venir abajo. Y para evitar ese error, que puede ser fatal, el informe destaca un documento como la piedra angular, la nota simple informativa. Suena importante, sí, pero ¿qué es exactamente? ¿Por qué es tan vital? Lo es, y a veces se nos olvida pedirla o no le damos la importancia que tiene. Es el documento oficial del registro de la propiedad. Ahí te certifican quién es el dueño legal del piso o local donde se está liando. Te da el nombre completo, el NIF del titular o titulares. Y es crucial porque la ley, la LPH, te obliga a dirigir la demanda de cesación siempre contra el propietario que figura en el registro. Siempre contra el propietario. Siempre. Imagínate que tienes un inquilino muy ruidoso. Si demandas solo al inquilino y te olvidas del dueño. La demanda no vale. Exacto. La acción queda invalidada. Por eso digo que es como una póliza de seguro. Cuesta unos 9 euros, pero te evita el error más tonto y más caro. Vaya, interesante forma de verlo. Una inversión mínima para evitar un fracaso. Vamos. ¿Y qué más nos dice esa nota simple, aparte del nombre del dueño? Pues aclara cosas que son clave para plantear bien la demanda. Por ejemplo, si el piso es solo de una persona, lo que se llama privativo, o si es de un matrimonio en gananciales, porque entonces tendrías que demandar a los dos cónyuges. Ah, claro. O si hay varios dueños, imagínate, herederos, un proindiviso, habría que demandar a todos. También te puede informar si hay hipotecas u otras cargas, que bueno, a veces es relevante saberlo. Vale. ¿Y conseguirla? ¿Es complicado? El informe parece decir que no. No, es un trámite bastante sencillo hoy en día. Lo más rápido y lo que se recomienda es pedirla online, a través de la web oficial, registradores.org. Cuesta eso, unos 9 euros, y te llega el email en unas horas, a veces incluso más rápido. ¿Y qué necesitas para pedirla? Pues la dirección exacta del piso o local, claro, o la referencia catastral si la tienes, o el IDUFIR, que es como el DNI de la finca. También se puede ir en persona al registro, ¿eh? Es un poco más barato, unos 4 euros, pero claro, es menos ágil. Perfecto. Vía telemática parece lo más práctico. Ya tenemos identificado al dueño, al propietario legal. Pero claro, muchas veces el dueño no es el que está, digamos, dando la lata directamente. ¿Correcto? Por eso, a la vez, hay que identificar quién es la persona física que materialmente está causando el problema. El informe le llama el ocupante o el infractor material, que puede ser el propio dueño, si vive allí, claro, pero puede ser un inquilino, un familiar que vive allí, alguien con usufructo, o incluso, ojo, alguien que esté ocupando la vivienda sin título legal, un precarista. Vale. ¿Y cómo identificamos a esta persona si no es el dueño de la nota simple? ¿Qué sugiere el análisis que hagamos? Pues aquí tiramos de la información que ya tiene la comunidad. Testimonios de otros vecinos que suelen saber quién vive en cada piso, las observaciones del administrador o del presidente, que a menudo tienen contacto o al menos saben quién entra y sale. En casos más difíciles, piensa en un piso turístico ilegal donde la gente cambia cada semana.
Bueno, el informe dice que hasta se podría pensar en contratar detectives privados para acreditar quién está realmente allí realizando la actividad. Entiendo. La clave es tener esa doble identificación: propietario registral, con la nota simple, y el ocupante que causa el problema, con las pruebas que tenga la comunidad. De acuerdo. Ya tenemos los dos frentes identificados, dueño y ocupante infractor. El paso lógico ahora es decirles que paren, ¿no? El informe habla del requerimiento previo y lo llama requisito de procedibilidad. Eso suena a que no te lo puedes saltar bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Es un paso formal, obligatorio, antes de poder ir al juzgado. Si la comunidad se lanza a demandar sin haber hecho este requerimiento previo o si lo hace mal, el juez directamente o no admite la demanda o la tumba por falta de ese requisito. Es un tema procesal, pero fundamental. Por eso, la estrategia de cómo hacer esa notificación y a quién es crítica. Y aquí es donde se pone interesante la estrategia que plantea el informe, porque recomienda, y mucho, notificar formalmente a los dos, tanto al infractor directo, al ocupante, como al propietario registral. Y esto puede chocar un poco, ¿no? Sobre todo si el dueño vive, no sé, en Canarias, y el problema está en Madrid. ¿Por qué a los dos? Pues lejos de ser un gasto doble, es una táctica procesal muy inteligente. Y efectiva. Piensa que al notificar formalmente al propietario, aunque viva lejos, le haces legalmente consciente del lío que hay en su propiedad. Y lo más importante, le adviertes de que si la cosa sigue y la comunidad gana el juicio, él, como dueño, se enfrenta a consecuencias serias, muy serias. La más gorda es que le pueden privar del derecho a usar su propia vivienda o local. ¿Cómo? ¿Quitarle el uso? Sí, por un periodo que puede llegar hasta los 3 años. 3 años sin poder usar tu propiedad. Uf, eso sí que es una amenaza seria. Sin duda, es una espada de Damocles importante. Y justo por eso, esa notificación formal convierte al propietario, como dice el informe, en una especie de aliado a la fuerza de la comunidad. Un aliado forzoso. Me gusta el término. Claro, porque le das un motivo muy poderoso para que él mismo actúe, para que presione a su inquilino, a su familiar, a quien sea, para que deje de molestar, ya sea amenazando con quitarle el alquiler o tomando él mismo acciones legales o simplemente llamándole la atención seriamente. Se crea una pinza, vamos. Una presión por dos lados sobre el que está causando el problema. Exacto. Una estrategia de pinza. Muy astuto, sí. Vale, muy bien pensado. Ahora, la parte práctica. ¿Cómo hacemos esa notificación para que llegue bien y sobre todo para que tenga validez legal? ¿A qué dirección la mandamos? Que a veces encontrar a un propietario es complicado. Pues mira, la LPH aquí es muy lista y muy específica. Para evitar esos problemas, el artículo 9.1h establece un orden, una jerarquía de direcciones. Primero, hay que enviarla al domicilio que el propietario haya dicho oficialmente a la comunidad que quiere usar para recibir notificaciones. Normalmente se lo habrá dicho al administrador. Si existe esa dirección comunicada, hay que usar esa. ¿Y si no ha dicho nada? Que será lo habitual en muchos casos. Pues si no ha comunicado ninguna dirección específica, la ley entiende que su domicilio para notificaciones es el propio piso o local dentro del edificio. O sea, ¿se enviaría allí? Vale. ¿Y si ni siquiera así se le puede entregar? Imagina que la rechaza, o que nunca está, o el piso está vacío. Para eso está el tercer paso, la solución final, digamos. Si no se puede entregar ni en la dirección comunicada ni en el propio piso o local, la ley permite publicar la comunicación en el tablón de anuncios de la comunidad. O en un lugar visible que todos usen. En el tablón de anuncios. ¿Y eso vale igual que si lo hubiera recogido en mano? Sí. Esa publicación en el tablón, una vez hecha, tiene plenos efectos legales a los 3 días naturales. Es un mecanismo de cierre. Está pensado para que nadie pueda bloquear el proceso simplemente negándose a recoger las cartas. Cubre todas las opciones. Entendido. Cubierto el dónde. ¿Y el cómo? Me imagino que un email normalito o una carta certificada simple, aunque tengamos el acuse, igual se quedan cortos si buscamos esa seguridad jurídica total que pide el informe. Correcto. La palabra clave aquí es fehaciente. La comunicación tiene que ser fehaciente. Y eso significa que tiene que dejar una prueba clara, indudable, de 3 cosas. ¿Qué se envió? ¿Qué ponía exactamente? ¿Y cuándo se recibió? O, si no se recibió, ¿cuándo se intentó entregar o por qué se rechazó? Vale, que no haya escapatoria.
Eso es. Y los métodos que te garantizan eso ante un juez son básicamente dos. El burofax con certificación de contenido y acuse de recibo. Ojo, es importante pedir las dos cosas, la certificación del contenido y el acuse, no solo el burofax normal. Certificación de contenido y acuse de recibo. Anotado. Y la otra opción es el requerimiento notarial, que un notario vaya en persona a entregar la comunicación. Otros medios, pues una carta certificada normal, emails, incluso WhatsApp, pueden servir como indicio, sí, pero normalmente no tienen la fuerza probatoria por sí solos para cumplir este requisito formal. O sea que para ir sobre seguro. Para ir sobre seguro y evitar problemas. Burofax completo o notario son las vías que recomienda el informe y la práctica habitual. Clarísimo. Burofax con todo o notario. Vale, ya hemos cubierto los trámites formales previos. Pero claro, solo con eso no vamos a ningún lado. Hay que demostrar que la actividad es realmente molesta o prohibida o insalubre, que no es una exageración nuestra o una manía. El informe insiste en acreditar la continuidad, persistencia, intensidad y notoriedad. Suena que hay que currárselo. Exacto. La percepción subjetiva, aunque la compartan varios vecinos, no es suficiente para un juez. Necesitas pruebas, evidencia lo más objetiva y detallada posible. Lo primero, como dice el análisis, es describir la conducta con la máxima precisión, casi quirúrgica. No vale decir, hace ruido, no, hay que detallar. Emisión de música tipo reggaetón a volumen excesivo, con predominio de bajos que hacen vibrar las paredes y los muebles de los pisos de al lado, acompañado de gritos, cánticos, golpes fuertes, arrastre de muebles. Y esto pasa sobre todo entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana, especialmente los fines de semana. Impide el descanso normal de los vecinos. Vale, ser muy específico. O si fuera un problema de suciedad, en vez de decir es un guarro. Pues dirías algo como acumulación repetida de bolsas de basura orgánica sin cerrar en el rellano de la escalera, justo al lado de la puerta de su piso, generando olores muy desagradables que se notan en toda la planta y provocando que aparezcan insectos como moscas o cucarachas que han visto varios vecinos. Entendido. La concreción es clave para que el juez vea la magnitud real del problema. Exacto. Y para demostrar esa continuidad y persistencia, lo de que no es cosa de un día, ¿qué tal llevar un registro? El informe sugiere algo como un diario de incidencias, ¿no? Es una herramienta fundamental, sí. Preparar una cronología detallada, un diario de incidencias, es crucial. Ese documento que luego puedes adjuntar al requerimiento y a la demanda debería recoger, para cada vez que pase algo relevante, la fecha exacta, la hora a la que empezó y, si se sabe, a la que acabó. Una descripción lo más objetiva posible de lo que pasó. Por ejemplo, música pop a todo volumen, la lámpara del salón del piso de abajo vibraba. También apuntar qué vecinos concretos pueden dar fe de eso. Y si se hizo algo. Se llamó a la policía local a las 2:15 de la mañana. Vino la patrulla número tal. Constataron el ruido, pero no pusieron multa. Entiendo. Ese diario sería como la prueba viva de que no es algo puntual, sino un patrón. Algo que se repite y que altera la convivencia de forma continua. Justo eso. Le permite al juez visualizar la repetición, la frecuencia, la naturaleza del problema. Va más allá de un hecho aislado. Vale. Entonces, si juntamos todo esto, ¿qué conjunto de pruebas necesita reunir la comunidad? Lo que el informe llama el acervo probatorio. ¿Qué tipos de pruebas son las que de verdad pesan en un juicio de este tipo? El informe las clasifica bastante bien. Distingue entre pruebas documentales y testificales, por un lado, y pruebas más oficiales o técnicas, por otro. Primero, las documentales y testificales. Cualquier comunicación que ya hayas tenido con el infractor o con el dueño. Emails, cartas, incluso WhatsApps, si puedes demostrar que son auténticos. Sirven para probar que intentaste arreglarlo por las buenas. Quizás la más importante, aunque a veces cueste, una lista de vecinos que estén dispuestos a ir a declarar como testigos al juicio. Los que sufren el problema directamente. El factor humano, que entiendo que a veces será difícil conseguir que la gente quiera meterse en un juicio formal, ¿no? Cierto. A veces cuesta que los vecinos den el paso, por miedo a represalias o por la incomodidad que supone ir a un juzgado. Pero su testimonio es clave, que el juez escuche de viva voz cómo les afecta en su día a día, que no pueden dormir, que tienen estrés, ansiedad, que tienen que irse de casa a ciertas horas. Eso tiene un impacto enorme para que el juez entienda la gravedad y la intensidad de la molestia. Ya.
Y las pruebas que llamas oficiales y técnicas, esas suenan como más objetivas, más contundentes quizás. Suelen tener un peso específico importante, sí. Aquí metemos los atestados o partes de intervención de la policía local o la Guardia Civil. Cada vez que van y ven algo, ruido, escándalo, hacen un informe que tiene presunción de veracidad. Eso está muy bien. Sí, pero ojo, hay un matiz importante que señala el informe. Para que ese atestado valga plenamente como prueba en el juicio civil, lo normal es que los agentes que lo firmaron tengan que ir al juzgado a declarar, a ratificar lo que escribieron. No siempre vale solo con llevar el papel. Ah, vale, no es automático. No siempre. Luego, las denuncias administrativas previas. Si ya has denunciado al ayuntamiento por ruido, por temas de sanidad, porque hacen una actividad sin licencia, pues las copias de esas denuncias y sobre todo si hay alguna resolución que te dé la razón o sancione, eso es una prueba muy relevante. Y finalmente, los informes técnicos, si la comunidad ha pagado por informes periciales. ¿Cómo qué tipo de informes? Pues mediciones de ruido hechas por una empresa especializada que demuestren que se pasan los decibelios permitidos, o informes de un arquitecto sobre daños en el edificio causados por la actividad, o informes de sanidad. Estos documentos técnicos son pruebas objetivas de mucho valor. El informe incluso trae como una especie de tabla o una checklist para valorar la fuerza de cada prueba que tienes. Me parece útil para no lanzarse a la piscina sin agua. Exacto. Es como hacer un análisis DAFO, por así decirlo, de tus pruebas. Ver qué tienes fuerte, qué tienes más flojo, dónde están tus puntos débiles. Esta evaluación realista de si tienes posibilidades de ganar, basada en las pruebas que de verdad tienes, es crucial antes de decidir meterse en un juicio, que siempre cuesta dinero y, bueno, desgasta mucho a la comunidad. Sin duda, este análisis legal nos deja una hoja de ruta muy clara. Queda patente que esto de enfrentarse a conflictos vecinales graves por la vía legal en España no es algo de calentón, ¿eh? Es estrategia pura y rigor procesal. La preparación antes de pisar un juzgado es lo que marca la diferencia. Identificar bien a quién demandar, notificar de forma perfecta y reunir un buen arsenal de pruebas concretas, detalladas y que demuestren que el problema es persistente. Totalmente de acuerdo. El formalismo de la LPH, que a veces nos puede parecer un rollo, en realidad está ahí para proteger los derechos de todos. Pero claro, exige que la comunidad que quiera actuar se ponga las pilas y sea metódica. Y como hemos visto, la estrategia no es solo ir a por el que molesta directamente, sino usar de forma inteligente la figura del propietario, su responsabilidad legal, como una palanca. Para presionar. Es un camino que necesita paciencia y seguir los pasos al pie de la letra. Y una reflexión final que me surge de todo esto. El foco principal de la acción de cesación y de lo que hemos hablado es conseguir que paren, que la actividad molesta termine. Pero, ¿y qué pasa con los daños y perjuicios que esa actividad ya ha causado? Pienso en daños en el edificio, gastos extra para la comunidad o incluso problemas de salud o reparaciones que han tenido que hacer vecinos concretos. Quizás explorar cómo y cuándo se puede pedir también una indemnización por esos daños pasados, a lo mejor junto con la petición de que cese la actividad, pues podría ser un siguiente paso lógico, ¿no?, para las comunidades que ya han sufrido bastante. Con esa reflexión sobre posibles pasos futuros, cerramos esta inmersión en la estrategia legal frente a las molestias vecinales basada en el informe que hemos analizado. Esperamos que esta exploración detallada, pues haya aportado algo de claridad.